¿no? Y para que ingrese a debate y sea tratada en el Congreso necesita 52 votos, ¿no? Estamos, como ya lo habíamos anunciado, con el ministro de Educación, Rosendo Serna, en estudios. Ministro, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un saludo cordial a tu persona y a tu equipo técnico también, y aprovechar tus cámaras para dirigirme también con un saludo cordial a la comunidad educativa, a los maestros, a los auxiliares de educación y a los trabajadores administrativos y al público en general que nos está viendo. Muchas gracias por eso. Siguiendo el hilo de lo que ha dicho el ministro de Defensa, ¿usted también piensa lo mismo? ¿Que no tiene ni pies ni cabeza la vacancia, la moción? No, yo lo que pienso es que la vacancia se ha convertido en una obsesión desde el 28 de julio del 2021. Hay algunos congresistas que se han olvidado de su función y se concentran solo a ese tema y deforman una situación que dentro del marco de la democracia y de la situación de las responsabilidades y funciones que tienen los poderes del Estado puede hacerse uso en la medida que se haga con arreglo a ley también, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es trabajar por el país y desprenderse de algunas situaciones que siempre han ocurrido en el país y generalmente no le hemos prestado atención porque a veces nuestros amiguitos han estado en el poder y no nos fijamos. Amiguitos. Claro, ¿Qué amiguitos? Hay mucha gente que critica ahora fuertemente el tema, pero no tenían coherencia en crítica cuando ocurría años atrás mismas situaciones de este tipo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como por ejemplo, a ver, vamos a ver, ha habido gente, por ejemplo, la gestión del señor Pedro Pablo Kuczynski. Sabían de ese tema, que él era un lobista, que estaba trabajando el tema para sus intereses. Bueno, enfrentó todo el mundo lo dos sabía. mociones de vacancia, ¿no? Todo el mundo lo sabía, pero lo sabía desde mucho más antes, desde cuando fue ministro de Toledo, me parece. Y la gente sabía de ese tipo de labor que Fue cumplía. elegido frente a Keiko Fujimori y más o menos fue parecida a la opción de el antifujimorismo versus el fujimorismo, ¿no? Claro. Que fue lo que pasó con el señor Castillo. No, por eso digo que yo hago esa crítica no como una especie de estar peleando, sino digo, No. tiene que haber coherencia, es decir, aquí no debe haber ni los amigos, ni las situaciones de tipo político, partidario, sino pensemos en el país. Es que el problema, ¿sabe cuál es? Que esa, digamos, percepción o esa mentalidad la predica el presidente al designar personas allegadas a Perú Libre y a Cerrón, como Condori, Mire, por ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, te soy sincero, Jaime, me molestó mucho el tema de las intervenciones de varios congresistas ayer en el sentido de decir que somos incapaces, mediocres, limitados y malcriadamente. Yo soy un maestro y creo que seguro no puedo decir los adjetivos que han dicho. Creo que sobre usted no recaen las críticas que recaen, por ejemplo, contra Sí, Condori. pero el tema generalizado... Le recomiendo que no se ponga al mismo nivel. No, el tema generalizado hace que uno pues tiene familia, sus hijos, las hijas están mirando y no puede ser posible, no sé quién les ha dado la autoridad de ser iluminados en el conocimiento para que puedan decir a todos generalmente que somos incapaces, mediocres. Y eso me parece está mal. Pero poner funcionarios que solamente tienen carnet también está mal, pues. Claro, pero el tema es el siguiente. Yo lo digo por las intervenciones ocurridas ayer. No, yo lo digo por quienes designa el presidente y se designa en el gobierno. Pero Jaime, también hay que entender que años anteriores, por ejemplo, en la gestión de Alan García, todos los militantes del partido aprista ejercieron cargos públicos. Cuando ejerció el señor Toledo, todos los de su entorno... Lo cual no quiere decir que haya estado bien. ¿Ve? Claro, entonces la situación es que esa misma imagen se ve en años anteriores y allí las cosas no eran tan fuertes como El ahora. problema es que salen pues antecedentes, ¿no? Un ministro como el señor Gaviria que tiene denuncias por agresión, el señor Condori que cree en la agüita racimada, cree en la pseudociencia. Ese es el problema también. Pero Jaime, si tú vas recordando otras cosas más, hubieron pegalones también en anteriores ministerios, gabinetes, de otras gestiones. Lo cual no hace santo a este gobierno. Claro, entonces, no, pero si nosotros hacemos una línea de tiempo, nos vamos a ver que siempre encontramos estas situaciones, que hay que corregir, que hay que asumir, que hay que efectivamente meditar sobre esos temas, hay que hacerlo, pero para fortalecer la democracia, ¿no? Ojalá. Pero vayamos a temas de su sector.
¿Qué pasa con los colegios, señor ministro? Por ejemplo, si van a empezar las clases en este mes, le pongo un caso, ¿no? El Colegio Ariosto Matelini de Chorrillos. Los padres protestan porque las instalaciones están en pésimo estado. Ya, voy a explicarle ese caso concreto. Nosotros hemos tomado conocimiento de ese caso y yo he estado en comunicación, es más, he designado al viceministro de Gestión Institucional que atiende ese caso concreto porque hay denuncias. Es más, yo ya he abierto mi celular para que me envíen y me han estado enviando comunicaciones hasta el día de hoy en la mañana. Ese tema se está resolviendo y se está resolviendo de buena manera porque acabo de hablar yo con el ministro de Defensa y le he solicitado, hay un colegio Inclán que está a 2 cuadras y le he dicho, yo quiero que esa institución educativa que trabaja en el turno de la mañana y presta servicio a ustedes, ayude a esta pobre gente, a estos niños que estudien ahí. Estudien ahí. Y van al parecer mañana deben finiquitar y van a estudiar en el turno tarde y en mejores condiciones. ¿Pero por qué mientras no, es que ahí hay un tema larguísimo que contar. Por ejemplo, ahí se ha instalado en un terreno muy pequeño. Ahora las normas básicas de una institución educativa señalan que hay que tener áreas de recreación, áreas de deporte. Y agua. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Paredes. Que el alcalde definió ahí un terreno muy pequeño, que no está para un expediente técnico. Pero en anterior gestión se comprometieron y prácticamente generaron una falsa expectativa, señalando que ahí en ese terrenito se va a construir. Se buscó otro terreno y ese terreno está en litigio porque hay gente que se ha invadido. Entonces, ve, pero eso es otro ¿desde problema. cuándo se sabe? Eso es, porque 2 años han estado cerrados. No, han tenido aulas ahí provisionales. No, me refiero que se ha podido hacer desde el año pasado. Es que yo no estuve el año pasado. No, de acuerdo, pero en el Estado se asumen activos pero estamos y pasivos. Solucionando. ¿Te das cuenta que con inventiva y creatividad podemos solucionar los temas? Ese caso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los colegios de Huánuco? 135 colegios en emergencia. A ver, dime un nombre. Yo conozco Huánuco al detalle. 135 planteles han sido declarados en emergencia. No lo digo yo, lo dice el director regional de Educación, Alcides Malqui Naupay. Pero dígame un nombre y yo le digo qué tiene esa institución. Por ejemplo, le voy a dar un nombre. No tengo la lista, pero son 135 y la información la tiene el director regional de Educación. Sí, pero le doy un nombre yo. A ver. Hermilio Valdizán. Es un colegio grande. Usted me va a decir los que ya están preparados. Ese colegio está en problema. Está terminándose la construcción. No tiene equipamiento. O sea, no tiene carpetas. Pero ese colegio está a punto ya se ha culminado, falta mobiliario. Entonces, si falta el mobiliario y el expediente técnico no lo consideraba, entonces hay que darle solución. Ahí está un director y no pude conversar con él. Hay que darle solución. ¿Dónde está el mobiliario que ellos desocuparon y fueron a trabajar en otro lugar? Entonces, provisionalmente hay que hacer, mientras se compra lo otro, Estamos buscando la lista de los colegios para ir mencionando. Entonces, por pero eso mientras tanto, yo conozco casi. No, me parece muy bien, pero ese tema, por ejemplo, hay que solucionar. Son 135 colegios que han sido declarados en emergencia por su deficiente infraestructura. Son 4.305 instituciones educativas, que usted sabe muy bien, porque usted conoce muy bien Huánuco, como acaba de decir, y de esos 4.305, 135 son inhabitables. Por eso yo quiero explicar de ahí de la siguiente manera. De repente nominalmente puedo tener y puedo ir explicando al detalle, pero ocurre lo siguiente. Vamos a suponer que esos 135 están inhabitables, ¿ya? Vamos a suponer. Repito, no lo digo yo, lo dice el director regional de Educación. Quiero explicar. Entonces, vamos a suponer que esos 135 estén mal, o sea, inhabitables. Significa que desde el 2019, cuando se suspendió, estaban inhabitables. ¿El 2019 cómo funcionaron? ¿El 2018 cómo funcionaron? Seguramente mal. Entonces, porque es un problema estructural. Yo me voy a ese tema. Entonces, una infraestructura declarada inhabitable es cuando tiene, valga la redundancia acá, su estructura totalmente deteriorada, malograda. Entonces, otro colegio que puedo dar es Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, de Huánuco también. Declarado inhabitable. Y ahí se están instalando en un colegio, en el Instituto Tecnológico Aparicio Pomares. ¿Y qué he hecho yo? Me comuniqué con la directora y hay 8 aulas prefabricadas que le faltan y que están a 20 minutos de Huánuco. He dispuesto, ya están desarmándolo, he dispuesto de que
esas 8 se trasladen a Huánuco. Ya. Y Proniet se ha encargado del traslado. Ya. Es más, a los papás le estaban cobrando 165.000 por ese traslado. No le va a costar nada, eso le he dicho yo a la directora. Lo asume Proniet. Entonces, Ajá. lo que falta es saber gestionar. El tema hay que aprender a gestionar y a gestionar las carencias, porque en el país se necesita tener 111.000 millones de soles para solucionar el problema de sustitución ¿Y total de cuánto infraestructura. El país. No digo, pero ¿cuánto tiene su sector? Solo 3.000. 3.000. ¿Cuál es la cifra actualizada de los colegios que han regresado o van a regresar a clases? No, ahorita no tenemos la cifra actualizada en detalle, pero sí tengo un dato que seguro a usted también le va a llamar a la reflexión. De las 25 regiones, nosotros hemos planteado 28 de marzo, ¿se acuerda? Sí, acá lo dijo. Pero el 14 de marzo, es decir, este lunes, por propia decisión, estas regiones van a volver 18 regiones. En 18 regiones. ¿Qué le indica eso? No, me parece muy bien. Muy bien. Yo felicito desde esta... Pero tenemos esta otra brecha, pues. Desde este estudio, felicito a los maestros, a los auxiliares, a los padres de familia, porque se enfrentan a la adversidad y solucionan el tema. Ya, entonces, si hablamos de 18 regiones, o que en 18 regiones, no todos los planteles, ciertamente, No, pero, o sí. Es por decreto de la propia región. Ya. De la propia región. Ahora, eso no indica de que habrá algunos colegios que hay que focalizarlos. En esos colegios Ya, focalizaremos, les brindaremos asistencia técnica, no son pero trataremos pocos. de solucionar el problema. El problema es que no son pocos y se ha juntado todo, como siempre suele pasar en el Perú, a última hora, ¿no? En Piura, según reportes oficiales, el decano del Colegio de Profesores de Piura, 6.600 escuelas que hay en la región Piura, el 50% no tienen las condiciones necesarias para regresar a las clases. Lambayeque, más del 50% de colegios no estarían en aptas condiciones. Jaime, hay situaciones que no son objetivas. Ya. Yo te planteo un reto. Yo lo acompaño y que viaje conmigo. O sea, ¿no es cierto lo que dice usted? Que viaje conmigo tu equipo de prensa y vamos colegio y colegio para ver si es el 50%. Yo he estado en Piura. Ya. Yo he ido a ver el tema. Hay un colegio crítico que es el Salaberry. Ya. Necesita 20 secciones, o sea, 40 secciones cubrirse. Necesito 20 aulas para que trabajen 2 turnos. Entonces el señor decano del Colegio de Profesores no está siendo exacto, está mintiendo. No sé, él es dueño William de su verdad, Bayona. él es dueño de lo que señala, pero yo te planteo el reto. Vamos con tu equipo técnico y nos empezamos a visitar la ciudad y nos daremos cuenta si efectivamente es el 50% que dice el señor. Tomamos la palabra de lo que usted está diciendo Sí, en sí, público y el equipo periodístico de RPP pues tiene el reto de designar a un equipo, se verá eso. Que viaje conmigo. Que viajen con usted. Ajá, y vayan a todos los colegios. Sí. Y ver cuáles son aptos y cuáles no. Porque las cifras son preocupantes, perdóneme. Ya le dije Piura, ya le dije Huánuco, Lambayeque, más del 50% de colegios. Yo estoy citando fuentes oficiales, no es que yo lo estoy diciendo así como se me ocurre y digo, no, más del 50%. No, pero por ejemplo, en este caso es el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Regional. Más del 50% de colegios no están aptos. Loreto, más del 60% de instituciones educativas necesitan refacción. Ancash, Fiscalía advierte deficiencias en Colegio Inmaculada. No es extraño que el 60% necesite refacción. Para eso le abonamos nosotros a las cuentas de los directores mantenimiento de locales escolares para que asuman y gasten. Ajá. Y se le ha dado 2020, 2021 y ahora se le da 2022. Es más, entonces, ¿cuál es el problema? Es más, Gestión. lo que estamos haciendo nosotros, estamos gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas un adicional de 300 millones de soles para repartir a las instituciones educativas y puedan reforzar mucho más todavía la condicionalidad. Le digo esto porque no es solo el hecho de que por principio, por obligación, el Estado peruano tiene que acoger a niños y niñas que deben empezar las clases. Es un derecho. Exactamente, que les está siendo cercenado. Pero le digo más, no es solo eso, sino que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena al Ministerio de Educación el diseño,
propuesta y ejecución de un plan de acción que en un plazo máximo de 4 años, esto es del 2017 más o menos, ¿ya?, vencería el 28 de julio del 2021, justo cuando comienza la gestión del señor Castillo. Año del Bicentenario, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza del ámbito rural, empezando por Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. Mire, ¿Conoce usted esta sentencia? Mira, por eso ese texto es bonito, sirve para mostrarlo y decir, señor, está diciendo, pero ¿y dónde está la recaudación? ¿Con qué dinero se va a hacer eso? ¿Por qué no disponer que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Congreso, realice las gestiones pertinentes que tiendan al aseguramiento de dicho plan de acción? Ya. Miren, desde el 2003, Jaime, en la Ley General de Educación, se dice que hay que otorgarle al sector educación un presupuesto del 6% del Producto Bruto Interno, como 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto al sector. De acuerdo, pero están incumpliendo esta sentencia, ¿no? Pero, es consciente el Acuerdo de eso. Nacional también dice hay que darle. Sí. Ahora los congresistas de la gestión pasada dijeron hay que sacar también. Y sacaron una ley expresamente que dice el 6%. Pero ¿cómo se hace la distribución de lo que recauda el Estado peruano? Totalmente deficitaria. Entonces, sí. Esa sentencia declarativa, simplemente es declarativa, porque en términos objetivos, el Estado peruano no puede, ya le he explicado. No puede ni podrá. Necesitamos 111.000 millones de soles para hacer infraestructura nueva. Si es que nosotros invirtiéramos cada año 5.000 millones de soles, necesitaríamos 20 años para cerrar esa brecha. Ya más o menos imagine usted cuál es la dimensión, claro, ¿no? Entonces, y esto no es de ahora. Y si sale, no por un texto aparece el dinero. No, es que este texto no es de ayer, como le digo. Correcto. Tiene años. Por eso, esa deuda histórica, Jaime, 2015. es una deuda histórica del país, que quienes gobernaron y quienes no les dieron la oportunidad. Ojo que una ¿no? sentencia del TC no es declarativa, por si acaso. No, pero entonces, mire... No es una declaración así como un poema, ¿no? Como uno dice, bueno, usted ha empezado diciendo... Sí, pero eso necesita inversión. Claro, pero usted ha empezado diciendo, bueno, suena bonito ese texto. Claro, pues... Es una sentencia del TC, señor. Necesita inversión. El Estado está en la posibilidad de asumir esa situación de dinero, de darle inversión al sector. Dígame usted. A mí me gustaría, como maestro, como digo, me gustaría que le den el 6% y muchos de esos temas se solucionarían. Pero no se otorga, pues. Ese es el gran problema. Y no se otorga porque el tema de la recaudación fiscal no es el adecuado. No es solo recaudación, ¿eh? Inversión privada. Algo que ha estado ausente en el discurso ayer del Premier. Ahí te digo de inversión privada. Nosotros hemos reactivado con Proinversión y Proinversión nos ha aceptado ahora y estamos trabajando el tema, obras por impuestos, la entidad privada, sí. 3 COAR vamos a construir, Huancavelica, Pasco y Cusco. Y yo he hecho la gestión y he viajado a Moquegua, he dialogado con el gerente ejecutivo que vino desde México, de la SAUDER, y la SAUDER va a construir 3 COAR más y 4 instituciones educativas para Moquegua. Ahí está la inversión privada. Y nosotros no le estamos escapando a ese tema. Yo aprovecho ese tema también. Usted ha hablado del presupuesto general de la Nación y de cuánto recaudan nuestras arcas fiscales, ¿no? Y el problema es ese, que se necesita también de inversión privada para que recaudemos más. ¿Sí? No es solamente apretar al ciudadano con más impuestos. Sí, por eso ya te estoy demostrando que eso estamos haciendo. Ahora, no es solamente el tema de la plata, que usted ha hecho sumas y restas. En las zonas de extrema pobreza la situación es de calamidad absoluta. Es un tema de gestión. Sí. Interna, dentro del propio Ministerio de Educación. No, mire, ahora ahí voy también dentro del propio... Y estamos nosotros cambiando varias cosas en el Ministerio de Educación. A ver, por ejemplo. Miren, por ejemplo, en los 10 últimos años en el Ministerio de Educación se ha gastado más de 400 millones de soles por el pago de consultorías. ¿Cuánto? 400 millones de soles. ¿En qué periodo de tiempo? En estos 10 últimos años. 10 años. ¿Cuántos colegios hubiese construido si no hubiésemos hecho esas consultorías? ¿Cuántos? Póngale 10 millones. ¿Cuánto cuesta un colegio, por ejemplo, hacer? Depende. Hay colegios pequeños que cuestan 9 millones, 6 millones, otros 15. Hay colegios
como el caso de Apurímac, que está con un expediente técnico de 106 millones, Ya. que abarca todo un colegio. 6 millones, póngase ya, 6 millones lo que usted dice. Lo que dice la sentencia es eso, en zonas de extrema pobreza, la sentencia del Tribunal Constitucional, zonas de extrema pobreza, ámbito rural. Mire, Comenzando además, mire, parece hecho desde Jaime, el pasado, como Jaime, anticipándose que el presidente, porque empieza Jaime, diciendo Cajamarca. Jaime, es complicado y ¿Qué es complicado? tú notas el tema ahora porque estamos volviendo a la presencialidad y dices, no hay infraestructura, y todo el mundo se alarma sobre ese tema. Llegan reportes que dan miedo. Pero así hemos estado en el 2019, así hemos estado en el 2018. Y el 2020 y el 2021 a donde voy, estuvieron cerradas. A donde voy te digo lo siguiente. Y se pudieron haber arreglado. No, a donde voy, quiero plantear lo siguiente. Mira, ¿cómo es la desorganización total? Que miren, hay colegios, buenos colegios, que se han construido en zona rural porque el alcalde quiso que se construyera ahí. En ese colegio construido para 300 alumnos, solo hay 50 alumnos. ¿Te das cuenta la situación de planificación? Terrible. Y tú le estás señalando que en los 2 últimos años, el 2020 y 2021, si el Estado como tal, el gobierno de quienes han gestionado en esos años, hubiesen tenido una mirada de la educación con visión prospectiva, se hubiesen puesto a construir y a arreglar. ¿Y este gobierno la tiene? No, este gobierno sí. Este gobierno sí. ¿Cuántos colegios va a construir este gobierno? Mire, nosotros ya... Te voy diciendo lo que estoy haciendo. Sí. Pero ¿cuántos colegios va a hacer este gobierno? Te he dado ya enfoque cifras. prospectivo. Nosotros tenemos ahorita una cartera ya aprobada, 75 instituciones educativas por construir en convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido. Ya. Similar cartera estamos preparando para una segunda etapa. Entonces, te das cuenta que la mirada es que hay que construir. Yo sé que no vamos a alcanzar en este quinquenio, y lo digo porque la brecha es tan grande y se necesita tanto dinero, que seguro que haremos esfuerzos enormes. En los próximos días, el presidente de la República va a hacer algunos anuncios relacionados a infraestructura educativa. No lo tengo por qué decir yo, lo dirá él, pero la perspectiva es que hay que construir, hay que dar buena infraestructura. Sí. Y otro tema también que no estamos poniendo en práctica es la rehabilitación de los colegios. Por ejemplo, yo he llegado a Chimbote, porque las noticias también dicen que en Chimbote se caen colegios a pedazos. Eso dice el titular. Pero la noticia no dice y no da la vuelta a la cámara para ver en el otro extremo qué cosa existe. Ahí están las aulas prefabricadas para garantizar el derecho a la educación. Solo muestran la infraestructura que está deteriorada. Por cierto, yo doy fe de eso, está deteriorada. Pero cuando converso yo con profesionales, me dicen, profesor, esa estructuralmente no está para derruir. Podemos rehabilitarlo, podemos reforzarlo y sigue sirviendo unos 20, 30 años más. Pero ahora la mentalidad en los gobiernos locales, regionales y en el propio PRONIET está el tema, hay que botar todo y hay que construir. Cuando uno de los aspectos también podría ser rehabilitar. Entonces, y en ese tema, por ejemplo, yo he ya generado un documento para el fortalecimiento de PRONIET. PRONIET tiene que ser más ejecutivo, PRONIET tiene que ser más flexible, PRONIET tiene que ser más proactivo con las regiones. Nos gana la hora, ministro, agradeciéndole por su presencia. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a la contrarreforma universitaria que se gestó y se aprobó en el Congreso? La ley anti-SUNEDU. Eso creo que ya comentamos la primera vez. Pero ya está, digamos, en las manos del Ejecutivo. Miren, hay un aspecto que yo he señalado con toda claridad. ¿Cuál? He señalado que la universidad peruana requiere una superintendencia, necesariamente, claro. Ya existe. Que tiene que cumplir su rol de supervisor y licenciar a las universidades. De acuerdo. La universidad tiene que tener su autonomía, tiene que ser una autonomía dentro del marco legal, para no hacer lo que hacía antes. ¿Antes cuándo? Antes de SUNEDU. De la CONUP, de la Asamblea Nacional de Rectores, de la ANR, etc. Sí. Pero tiene que haber otra instancia que mantenga la situación de calidad, que es el CINEACE. El CINEACE ha sido ¿cómo se llama? Pero yo le pregunto por la reforma que se ha gestado en el Congreso. Ahí voy a concluir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay cosas que tienen que corregirse. Yo le voy a sacar un solo hecho de SUNEDU que no me ha gustado, y yo le he hablado esto con el presidente, con el superintendente. ¿Cuál? Miren, SUNEDU tiene atribuciones de recaudador, porque
dentro de su reglamento, dentro de su ley, de su norma, ellos pueden multar a una institución educativa, a una universidad pública. Y a mí me parece que es incorrecto. Porque ¿cómo una entidad pública va a sancionar a otra pública? Que se sancione al individuo que hizo una mala gestión. Dependiendo de qué, ¿no? No, pero no dependiendo de qué, porque eso afecta a la situación del erario nacional. Pero eso no dice pues el Congreso. El Congreso, que tiene intereses muy específicos, visibles... Voy al tema del Congreso. Quieren bajarse a la SUNEDU, no les gusta. Yo voy al tema del Congreso. Yo he hecho una interpretación legal del tema. Y hay varias cosas que son necesarias que se planteen mejor. Por eso yo siempre he pedido que se haga un estudio, que se debata, que se discuta, pero que no... Por eso es que yo soy muy hermético en soltar mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses de un lado y de otro lado. ¿Cuál le preocupan más? Porque las universidades no licenciadas... Yo garantizo el derecho a la deberían preocupar. La calidad de la educación. Las universidades no licenciadas le deberían a usted preocupar. Yo he estado de acuerdo con que San Luis Gonzaga de Ica siga el proceso de revalidación o de nuevo licenciamiento, siguiendo con situaciones más duras todavía. Ahora estamos dando asistencia técnica a Pedro Luis Gallo. Ese es el objetivo, que se licencie también. Ya, pero ¿observan, no observan? ¿Cuál es la posición del gobierno? Nosotros hemos hecho llegar ya nuestro informe técnico allí. ¿A dónde? Y hacemos las observaciones. ¿Al Congreso? Claro. O sea, la van a observar. No, nosotros hemos hecho llegar nuestras observaciones respecto a lo que han propuesto ellos y señalamos de que eso puede mejorarse porque hay la necesidad de corregir, como ese punto que estoy diciendo de SUNEDU, que tiene que corregirse. Pero crear una instancia por encima de SUNEDU, esa es la discusión. Hay que replantear, hay que reforzar algunos temas en SUNEDU para que sea mejor. Y hay que delimitar muy bien el tema de la autonomía. Pero y ahí han observado. Eso es lo que quiero que quede claro. Y ahí hay otro aspecto que necesitaría que conozcas, por ejemplo. Hemos detectado nosotros, nuestro equipo técnico, en una reunión, las universidades dicen deben regirse por su estatuto, eso dice la Constitución, tienen que tener un estatuto. Y la Secretaría Técnica de Gestión Pública no ha definido el tema, le corresponde o no un ROF, porque para servir debe tener un ROF para que se le apruebe el CAP. Entonces, pero no me está contestando la pregunta concreta. ¿Observan o no observan la ley de la contrarreforma? Nosotros hemos hecho llegar nuestro informe técnico. No, nosotros hemos llegado a nuestro informe técnico y lo que se ha aprobado es crear una instancia por encima. Pues. No, ese es lo que piensa el Congreso. Sí, eso es lo que piensa el Congreso. Pero habría que preguntarle, por ejemplo, a estos señores qué es lo que están pensando, qué es lo que dicen. Que vengan acá, que expliquen por qué razón lo dicen, ¿no? Eso me parece que sería más ilustrativo. Yo estoy viendo el tema y he hablado con los dos sectores y les he dicho lo que estoy hablando con ustedes. Critico acá y critico acá también. Bueno, el ministro de Educación, Rosendo Serna, con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a estar atentos a ese informe técnico, en todo caso, que se haga público, que se conozca para poder hablar con sustancia sobre ello. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la integrante del directorio del BCR, Roxana Barrantes, y luego Marlene Molero de Gender Lab a propósito de las brechas que aún están pendientes al día siguiente del Día de la Mujer, porque nada está dicho.